el hombre más poderoso de Estados Unidos. Hoover tenía más poder que cualquier otro presidente del país. La persecución secreta de un emblemático líder de los derechos civiles. El Dr. King inspiró a la gente y le dio esperanza. ¿Hasta dónde llegaron J. Edgar Hoover y el FBI para silenciar a Martin Luther King Jr.? Hoover dijo que quería un documento tan poderoso que destruyera a Martin Luther King. En 1968, el reverendo Martin Luther King Jr. fue brutalmente asesinado en Memphis, Tennessee. Pero en los años anteriores a ese oscuro día, el Dr. King también fue objetivo de un complot secreto coordinado por parte del gobierno para asesinarlo. ¿Por qué el FBI hizo una despiadada campaña para destruir la reputación de King, sacar a la luz sus secretos más íntimos y posiblemente intentar persuadirlo para que se quitara la vida? Todas estas preguntas podrán ser respondidas a continuación en este episodio. ¡Queremos ser libres! Verano del 2020. ¡Nuestras vidas importan! Una ola de protestas políticas recorre los Estados Unidos de América. ¡Queremos respeto! ¡No nos maten más! En respuesta a los múltiples incidentes de brutalidad policial contra los afroamericanos. Millones de estadounidenses salen a la calle exigiendo justicia racial. ¡No queremos más violencia! Cuando ves una atrocidad, se te revuelve el estómago. Te hace pensar que no aprendimos nada de nada. Las imágenes de los disturbios civiles del verano de 2020 guardan un sorprendente parecido con algunos que tuvieron lugar más de medio siglo antes. En la década de 1950, muchos de los estados del sur tenían lo que se conocía como leyes Jim Crow. Decretos estatales y locales que legalizaban la segregación racial tanto en instalaciones públicas como en el transporte. Estaba en todas partes. Baños para negros y para blancos. Fuentes o bebederos para negros, bebederos para blancos. Jim Crow representaba solo otra parte de la esclavitud. Representaba el trato inhumano hacia los conciudadanos. Porque un blanco podía ordenarle a cualquier otra persona hacer lo que quisiera, especialmente en el sur. Pero en 1954, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que la segregación racial en escuelas públicas era inconstitucional. Fue durante este pesado ambiente que un joven de 25 años, Martin Luther King Jr., aceptó el puesto de pastor en la iglesia bautista de Avenida Dexter, en Montgomery, Alabama. Creo que Martin Luther King, cuando estaba iniciando su carrera, no ambicionaba ser el líder del movimiento de los derechos civiles en absoluto. Martin Luther King solo quería esa pequeña iglesia y dar cátedra, pero su destino era diferente. Era un hombre joven, todavía no era tan conocido. Fue como si lo hubieran elegido. Casi como en una película de Hollywood. Era el hombre indicado para el momento indicado, al igual que Rosa Parks era perfecta para lo que hizo. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks fue detenida por desafiar las normas de segregación del sistema de autobuses en Montgomery, Alabama. Por ley, los negros solo podían sentarse en la parte trasera del autobús. Me senté en un asiento del autobús. El conductor me exigió que le cediera el puesto a un hombre blanco. Dije que no lo cedería. Los ciudadanos negros decidieron no viajar en los autobuses hasta que estas condiciones cambiaran. Me pidieron que actuara como portavoz y presidente de la Montgomery Improvement Association y a partir de este momento me encontré en una posición de liderazgo en la lucha por los derechos civiles.
Los ciudadanos negros de Montgomery demostraron su determinación caminando y organizando viajes compartidos en lugar de viajar en autobús. El número de pasajeros cayó en picada y el impacto económico se notó de inmediato. Hasta ese momento, las personas blancas ni siquiera apreciaban la influencia del poder adquisitivo de un ciudadano negro porque lo subestimaban. Entonces el Dr. King dijo, bueno, haremos un boicot. Si no nos dejan sentarnos donde queremos en el autobús, entonces no viajaremos en él. El boicot a los autobuses de Montgomery duró 372 días. En ese tiempo, el Dr. King y varios de sus colegas fueron detenidos y acusados de conspiración. Pero al final, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que las leyes de Alabama y Montgomery que segregaban a los pasajeros de los autobuses eran inconstitucionales. El boicot a los autobuses fue el primer logro tangible del surgimiento de los derechos civiles después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos del Sur. King se convirtió en una figura pública en la prensa a nivel nacional. Hablaban de él por todo el país. Y seguimos haciendo énfasis en que la violencia es contraproducente. Al convertirse en el rostro del movimiento por los derechos civiles, King se volvió un objetivo, no solo para los supremacistas blancos, sino también para el FBI. El FBI recogía información de inteligencia pública sobre casi cualquier forma de activismo cívico, así que la Oficina Federal de Investigación prestó cierta atención al boicot mientras estaba sucediendo. Un agente del FBI, residente en Montgomery, hablaba regularmente con uno de los pastores que participaba en el boicot. El FBI estaba dirigido por J. Edgar Hoover, que ocupaba el cargo de director de la oficina desde 1924. Después de 3 décadas, posiblemente era el hombre más poderoso de Estados Unidos. En esos días Hoover tenía más poder que cualquier otro presidente. Truman, Eisenhower, Kennedy. Siempre ha habido 2 FBI. Uno hace cumplir la ley federal. El otro es un servicio de inteligencia que espía a la gente y recoge información y datos en secreto. J. Edgar Hoover estaba mucho más preocupado por dirigir el FBI como una agencia de inteligencia. Hoover toda su vida creyó que el comunismo era la mayor amenaza para este país. Era el coco en ese tiempo. Cualquier cosa asociada con el comunismo era el enemigo. El Partido Comunista Americano hizo un gran esfuerzo para contar con el apoyo de todos los negros, para proponer un programa de igualdad para los negros. Y no es de extrañar que el FBI, como agencia de inteligencia nacional, estuviera preocupado por el grado de apoyo afroamericano al comunismo estadounidense. En la década de 1960, J. Edgar Hoover situó su vigilancia anticomunista en el Dr. Martin Luther King Jr. ¿Pero realmente estaba vinculado King al Partido Comunista? Esta sospecha llevaría a Hoover a una cruzada obsesiva contra el líder activista de los derechos civiles del país. Una que fue diseñada para destruirlo. Octubre de 1962. Estados Unidos descubre que la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba a solo 145 kilómetros de la costa sur del estado de Florida. Las 2 principales superpotencias del mundo pronto estarían al borde de una tercera guerra mundial. Esta nación considerará que cualquier misil que se lance desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental es un ataque de la Unión Soviética a los Estados Unidos. En respuesta, se van a tomar represalias contra la Unión Soviética. Tras esta casi catástrofe, muchos estadounidenses temían más que nunca la amenaza del comunismo. El director del FBI, J. Edgar Hoover, prometió descubrir a cualquier agente comunista que operara en los Estados Unidos, incluidos los que él creía estaban infiltrados en el movimiento de los derechos civiles. J. Edgar Hoover
Veía el movimiento de los derechos civiles como un movimiento rebelde y pensaba que estaba vinculado con el comunismo. Ambos eran un atentado a la estructura de poder de los blancos en el país. En 1962, informantes del FBI revelaron que un conocido simpatizante comunista era parte importante de la organización de Martin Luther King. El simpatizante comunista era Stanley Levison, un empresario millonario, financiero, abogado y amigo cercano del Dr. King. Pero Levison también llegó a ser un participante clave del Partido Comunista Americano. Stanley Levison, quien se hizo muy cercano del Dr. King en 1957, 58 y 59, había sido objeto de gran interés por parte del FBI unos años antes, porque éste sabía que era una de las figuras secretas más importantes dentro del funcionamiento financiero del Partido Comunista. J. Edgar Hoover descubrió que había un excomunista cercano a Martin Luther King, y eso fue todo. Estaba seguro de que este era comunista. Así que, a partir de 1962, fue tras Martin Luther King sin descanso. Hoover convenció al presidente John F. Kennedy y a su hermano, el fiscal general Robert F. Kennedy, para que autorizaran la intervención de los teléfonos de Levison. Desde principios de 1962 hasta principios del 63, la vigilancia telefónica a gran escala del FBI a Levison no arrojó ninguna prueba de que Levison estuviera manipulando al Dr. King de alguna manera con fines comunistas subversivos. Pero los temores del gobierno federal en cuanto a la influencia de Stanley Levison sobre Martin Luther King Jr. no eran simplemente por parte del FBI. La Casa Blanca también compartía la preocupación del FBI. Para el presidente Kennedy, el hecho de que tan solo insinuaran que comunistas influenciaban al Dr. King era políticamente peligroso, sobre todo porque las tensiones en torno al movimiento de los derechos civiles estaban en aumento de nuevo. Durante la primavera de 1963, los líderes de los derechos civiles organizaron una serie de históricas e influyentes manifestaciones contra la segregación en Birmingham, Alabama. La televisión marcó una gran diferencia. El Dr. King avergonzó al país ante el mundo. Fue brillante que la gente, incluso niños pequeños, protestaran y se manifestaran, y luego mostrar lo retorcido que puede ser este país. Los dispersaban con perros, los rociaban con mangueras de agua a alta presión, y el resto del mundo lo vio y dijo: ellos intentan mostrarnos cómo ser civilizados y miren lo que le hacen a sus ciudadanos. La televisión llevó las protestas de Birmingham a las salas de todos los hogares estadounidenses, conmocionando a la nación e impulsando al presidente Kennedy a pronunciar un discurso nacional el 11 de julio de 1963. Le vamos a decir al mundo, y mucho más importante, a cada uno de nosotros, que esta es la tierra de la libertad, excepto para los negros, que no tenemos ciudadanos de segunda clase, excepto los negros, que no tenemos un sistema de clases o de castas, ni guetos, ni una raza superior, menos respecto a los negros. Llegó la hora de que esta nación cumpla con todo lo prometido. 11 días después del discurso del presidente Kennedy, el Dr. King y los líderes de los derechos civiles fueron invitados a la Casa Blanca, donde Kennedy le dio a King una severa advertencia para que cortara todos los lazos con el presunto comunista, Levison. Muy bien, cuando el Dr. King le habla a Levison de la advertencia personal del presidente, Levison le dice a King: tenemos que separarnos, pero King no estaba dispuesto a acabar por completo su amistad con Levison. King ideó una forma de comunicarse en secreto con su amigo Levison a través de un tercero, un colega mutuo, el abogado Clarence Jones. De este modo,
Los registros telefónicos de King y Levison no mostrarían ninguna llamada directa entre ellos. King y Levison creían que podían salirse con la suya con este mecanismo de hablar con Jones y no hablar directamente entre sí. Pero cuando el FBI escuchó a Levison, supo exactamente lo que estaba ocurriendo. Debido al engaño de King, el FBI obtuvo una orden para intervenir el teléfono de Clarence Jones, y lo que descubrieron fue un auténtico bombazo. A principios de agosto de 1963, Martin Luther King Jr. se preparaba para la marcha sobre Washington. Se alojaría en la casa del abogado Jones en los suburbios de Nueva York, donde el FBI ya tenía intervenidas las líneas telefónicas. Como resultado, el FBI se enteró a través de esas líneas telefónicas intervenidas de que el Dr. King mantenía relaciones extramatrimoniales. Y entonces, dichos asuntos sobre King eran de interés primordial para el FBI. Hoover estaba un poco descontento porque pensaba que iba a encontrar comunismo y lo único que encontró fue sexo. Mientras el FBI estudiaba los informes sobre las supuestas infidelidades del Dr. King, el líder del movimiento por los derechos civiles estaba orquestando un momento decisivo para la justicia racial. El 28 de agosto de 1963, King pronunció un discurso ante unas 250,000 personas que se habían reunido para la histórica Marcha sobre Washington. La Marcha sobre Washington es uno de esos icónicos y raros momentos de la historia que ha trascendido en el tiempo y perdurará para siempre. Sigue calando hondo. El famoso discurso de King, Tengo un sueño, pasó a ser considerado como uno de los discursos más respetados y estimados. Pero ese día, cuando el FBI escuchó el discurso de Martin Luther King, lo consideraron como el discurso de un demagogo y dijeron: ese discurso nos perjudica, tenemos que derribarlo. Ese día iniciaron una estrategia bastante diferente, algo para destruirlo. J. Edgar Hoover puso en marcha su plan contra el Dr. King. En las siguientes semanas y meses, el FBI llevaría a cabo una vigilancia sin precedentes, violando directamente los derechos civiles de su principal defensor, el Dr. King. Pero sus impactantes descubrimientos ayudarían o perjudicarían su misión. Dallas, Texas, 22 de noviembre de 1963. 12:30 p.m. Mientras recorre la Plaza Dilley en caravana. El presidente John F. Kennedy es asesinado. 2 horas y 8 minutos más tarde, Lyndon Baines Johnson se juramenta como el 36º presidente de los Estados Unidos. En el tercer día de mandato de Johnson, con el país aún conmocionado por el asesinato de Kennedy, el presidente hizo tiempo para una conversación telefónica con Martin Luther King Jr. Creo que uno de los mejores homenajes que podemos rendir en memoria del presidente Kennedy es tratar de promulgar las grandes políticas progresistas que él trató de iniciar. Voy a apoyarlos y haré todo lo posible para que otros hagan lo mismo. Tendré que contar con la ayuda de todos ustedes. Ahora la necesito más que nunca. Sabes que la tienes. No dudes en llamarnos para lo que sea. Muchas gracias, Martin. Al momento de la llamada, los teléfonos de la casa y de la oficina de King estaban intervenidos a petición del director del FBI, J. Edgar Hoover, y con el conocimiento del nuevo presidente. Lyndon Johnson sabía completamente sobre la persecución del FBI al Dr. King. Él sabía lo que el FBI tenía y también lo que estaba haciendo. J. Edgar Hoover compartió todos los trapos sucios que tenía sobre el Dr. King con Lyndon Johnson, y el presidente apreciaba plenamente los poderes que Hoover ejercía. Exactamente un mes y un día después del asesinato de John F. Kennedy, hubo una reunión en la sede del FBI.
se reunieron el 23 de diciembre de 1963, una reunión convocada por Hoover, y el tema era la neutralización de Martin Luther King. Harían un esfuerzo para obtener información de manera que pudieran intentar destruir la confianza de sus seguidores en él. Para ese entonces, el objetivo del FBI era vigilar aún más la vida privada de King, lo cual no compartieron con el fiscal general Kennedy. Así que la persecución de King por parte del FBI se descontroló en 1963. William Sullivan era el jefe de inteligencia de Hoover, y cuando Hoover fue tras Martin Luther King, Sullivan fue el hombre clave para el ataque. Intervinieron los teléfonos de su casa, de su oficina, de su habitación de hotel, y ellos colocaron micrófonos en todos esos lugares. Los informantes lo seguían. De verdad era una vigilancia bien generalizada. Dudo que se les haya pasado algo. Lyndon Johnson le envió una invitación al Dr. King para que viniera a Washington para conversar. Así que llegó y se alojó en el Hotel Willard. Y el FBI usó esa excusa para así poder hacer más grabaciones. El FBI puso micrófonos en todas las habitaciones asignadas al Dr. King y a su equipo. Durante los siguientes 18 meses, donde quiera que King viajara, el FBI lo vigilaba y escuchaba. Y Hoover propuso escuchar personalmente todas las cintas de King que sus hombres grababan. Pero mientras el director del FBI podía ver a Martin Luther King Jr. como una amenaza, gran parte del país veía a un héroe inspirador que luchaba valientemente por los derechos civiles y lograba un progreso real hacia la igualdad racial. Compatriotas, estoy a punto de firmar la ley de derechos civiles de 1964. Cerremos los manantiales del veneno racial. Oremos por ser más sabios y comprensivos. Dejemos de lado las diferencias irrelevantes. El 2 de julio de 1964, el presidente Johnson honró al Dr. King entregándole el bolígrafo con el que firmó la Ley de Derechos Civiles, la cual anulaba las leyes de segregación racial, prohibía la discriminación en lugares públicos, proscribía la discriminación laboral y ordenaba la integración en las escuelas públicas. Más tarde, King dijo que el bolígrafo era una de sus posesiones más preciadas. Ese triunfo elevó aún más el estatus internacional de Martin Luther King como el principal portavoz de la comunidad negra y de la igualdad racial en los Estados Unidos. Sin embargo, al mismo tiempo, reunían toda la evidencia en grabaciones sobre las acciones sexuales de King. Así que tanto el FBI como Hoover y Bill Sullivan reflexionaban sobre esta incongruencia en privado. Sin inmutarse, Hoover dio instrucciones al FBI de enviar a la prensa las historias lujuriosas sobre la conducta sexual de King. Durante la década de 1960, el periodismo estadounidense simplemente no informaba lo que sabía sobre el comportamiento privado de las figuras públicas estadounidenses. Sucedió en el caso del presidente Kennedy, así como en el de Martin Luther King. Por lo tanto, Hoover pensaba que la división de inteligencia de Sullivan había fracasado en derribar al Dr. King. Aunque el FBI no tuvo éxito en su complot para destruir la reputación del Dr. King utilizando la prensa, no estaban dispuestos a poner fin a la obsesión de J. Edgar Hoover. Ahora utilizarían una nueva arma, una diseñada para que Martin Luther King hiciera lo que ellos deseaban. Noviembre de 1964. Después de que sus esfuerzos para desacreditar a Martin Luther King Jr. no tuvieran éxito, el FBI se prepara para enviarle al Dr. King un paquete anónimo que contenía un documento que se conocería como la Carta de la Pluma Envenenada. El mismo jefe de inteligencia del FBI, Bill Sullivan, tomó literalmente un papel y, haciéndose pasar por un negro estadounidense, tecleó una carta anónima de amenaza dirigida simplemente a King.
La carta comenzaba llamando al Dr. King un fraude y advertía que su reputación entre el público se desvanecería pronto. El paquete también contenía una cinta de audio, una compilación de las grabaciones de vigilancia del FBI de la presunta participación de King en múltiples relaciones fuera de su matrimonio. Según algunos investigadores, el documento terminaba advirtiendo al Dr. King que tenía un plazo de 34 días para quitarse la vida o sufrir la humillación de la publicación de la cinta. Todas las personas que estuvieron a cargo de la investigación al FBI y casi todo el mundo que revisó estos registros piensan que claramente instigaba a King al suicidio. El FBI envió el paquete de forma anónima al Dr. King el 21 de noviembre de 1964, pero permaneció intacto más de un mes porque King estaba en Oslo, Noruega, recibiendo el premio Nobel. La persona que acaba abriendo el paquete de Sullivan por primera vez, mucho después de Navidad, es la señora King. Cuando escuchan la cinta, después de leer la carta amenazante, King y sus socios no tienen ninguna duda de que se trata del FBI. King entra en una profunda depresión y por supuesto el FBI, que sigue interviniendo sus teléfonos, sabe perfectamente que descubrió el paquete y el impacto emocional que tiene en King. Si a principios de 1965 el FBI creía que su amenaza intimidaría al Dr. King, pronto descubriría que estaba equivocado. En marzo de ese año, ayudó a liderar la manifestación más emblemática del movimiento por los derechos civiles en Selma, Alabama. King y los otros líderes organizaron una serie de marchas para exigir una mayor protección federal del derecho al voto de los ciudadanos negros. Miles de personas marcharon desde Selma hasta Montgomery, la capital del estado. La primera marcha se conoció como el Domingo Sangriento, después de que una turba blanca y la policía atacaran a los manifestantes desarmados. Cinco meses después, la estrategia de protesta no violenta de King y sus colegas dio fruto cuando el presidente Lyndon Johnson firmó la Ley del Derecho al Voto de 1965. Cuando el presidente Johnson se levantó para entregar al Dr. King otro bolígrafo ceremonial, lo hizo con pleno conocimiento de la información comprometedora que el FBI había reunido sobre él durante 18 meses. A lo largo de 1965 y 1966, el FBI se cansa de su gran obsesión por la vida privada del Dr. King. En la primavera de 1965, King y su familia deciden mudarse de casa. Y en ese preciso momento, el FBI decide no volver a intervenir el teléfono de la casa de King. Parecía que los esfuerzos de Hoover y del FBI para neutralizar al Dr. King eran un fracaso, y su investigación se estancó. Pero casi 2 años después, King hizo una declaración pública que lo puso en desacuerdo con el presidente Johnson y lo volvió a poner bajo el escrutinio del FBI. King decía sobre la guerra de Vietnam que esta era una guerra que no nos incumbía. Pero fue más allá. Continuó diciendo que los Estados Unidos perpetraban la violencia en todo el mundo, como ninguna otra nación. Reprendió a los Estados Unidos, mencionó a los norcoreanos y al Vietcong y todo eso. Más que un comentario, arremetió contra el país. Lyndon Johnson ahora consideraba a Martin Luther King Jr. como un enemigo político y ya no como un colega político. Este cambio da al FBI una nueva oportunidad para persuadir a Lyndon Johnson y sus principales ayudantes. Y así, el FBI comienza un nuevo tema en sus informes sobre King a la Casa Blanca, que los comentarios de King sobre Vietnam provenían del Partido Comunista. El nuevo ataque del FBI contra King se puede escuchar en una llamada telefónica entre J. Edgar Hoover y el presidente Johnson.
La llamada tuvo lugar solo 2 días después de los disturbios de Detroit de 1967, cuando las latentes tensiones entre la comunidad negra y la policía se encendieron por la redada de un bar sin licencia. Me acaban de decir que Martin Luther King dará una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en Atlanta. King dijo que lo peor aún no ha ocurrido en lugares como Cleveland, Oakland y Filadelfia. King se refirió específicamente a Chicago y dijo que no planean quemar el West Side, están planeando saqueos. Ante la amenaza de disturbios civiles en las principales ciudades estadounidenses y la sospecha de que el Dr. King se inclinaría por la violencia de forma inusual, Hoover sacó a relucir una herramienta secreta del arsenal del FBI. Era un programa de contrainteligencia conocido como COINTELPRO. COINTELPRO era guerra política. Su objetivo era destruir organizaciones, no solo individuos, sino organizaciones, que Hoover consideraba como amenazas para el país. COINTELPRO consistía en que los agentes del FBI debían prestar falso testimonio para enviar a la cárcel a personas inocentes. Era un programa de gran alcance, extremadamente dañino y totalmente secreto. El 25 de agosto de 1967, el propio J. Edgar Hoover emitió un memorando de COINTELPRO dirigido a los grupos nacionalistas negros y a destacados activistas, incluido el Dr. King. El memorando de Hoover advertía que King se convertiría en una figura mesiánica que uniría un movimiento nacionalista negro contra el gobierno de Estados Unidos. Durante más de una década, el FBI no había conseguido eliminar la amenaza percibida de Martin Luther King Jr. De hecho, ahora era más popular que nunca y seguía consiguiendo los logros sin precedentes en materia de los derechos civiles. Pero lo que ocurrió a continuación llevaría la guerra de J. Edgar Hoover contra el Dr. King a su fin. Motel Lorraine, Memphis, Tennessee, 2021. Este histórico motel forma parte del Museo Nacional de los Derechos Civiles y se conserva casi exactamente igual que en 1968. En aquella época, era uno de los pocos moteles en Memphis que aceptaba huéspedes negros. El Dr. King se alojó aquí en el Motel Lorraine los días 3 y 4 de abril en el 68. Vino a apoyar a los trabajadores sanitarios de Memphis que estaban en huelga. Vino con la clara intención de realizar una marcha pacífica por el centro de Memphis. El 4 de abril de 1968, el Dr. King estaba aquí relajándose. Él almorzó con su hermano, llamaron a su madre y estaba de muy buen humor. Tenía programado ir a la casa del reverendo Billy Kyles esa noche y estaba aquí asomado en el balcón hablando con amigos que estaban abajo en el patio. Dio vuelta para entrar en su habitación y fue entonces cuando sonó el disparo fatal a las 6:01 de la tarde. Una bala, disparada con un rifle Remington 30-06, alcanzó a King en la mejilla derecha, hiriéndolo mortalmente. El reverendo Ralph Abernathy compartía habitación con el Dr. King y corrió a socorrer a su amigo. La ambulancia recogió su cuerpo y a las 7:05 fue declarado muerto en el Hospital St. Joseph, aquí en Memphis, Tennessee. En respuesta al asesinato del Dr. King, más de 100 ciudades ardieron con la violenta rabia que él había tratado de evitar durante toda su carrera. El país también ardía con 2 preguntas. ¡Mira al Dr. King! ¿Quién mató al Dr. King y por qué? ¡Mira al Dr. King! Las investigaciones en el Motel Lorraine apuntaron a una pensión situada al otro lado de la calle como el lugar desde el que el asesino disparó. El lugar de donde creemos provino el disparo se encuentra a solo 63 metros en esa dirección y hay una pequeña ventana en el segundo piso que está un poco agrietada. Creemos que el disparo vino de ahí. Los testigos dijeron haber visto a un hombre huyendo de la pensión poco después de que le dispararan al Dr. King. Dejaron un bulto afuera de la puerta de la calle principal donde estaba la pensión que contenía algunas de las pruebas relacionadas con el asesinato. El bulto contenía unos binoculares y un rifle de caza Remington
ambos con huellas dactilares de un convicto en fuga llamado James Earl Ray. El empleado de la pensión confirmó que Ray, quien había utilizado un alias, había sido un huésped. Pero tras el asesinato de King, Ray desapareció. James Earl Ray, quien no tenía un medio de subsistencia, se las arregló para tomar un autobús a Toronto, Canadá, cruzar la frontera con un pasaporte falso y reservar un vuelo a Londres. De este modo, eludió la que se dijo que era la mayor persecución del FBI. Las circunstancias de su fuga suscitaron muchas dudas a lo largo de los años. ¿Cómo es que un convicto en fuga, básicamente analfabeto, consigue un pasaporte falso? No lo sabemos. Y nunca lo sabremos. James Earl Ray fue detenido en Londres, Inglaterra, el 8 de junio de 1968, poco más de 2 meses después del asesinato de King. Ray confesó el 10 de marzo de 1969, pero se retractó 3 días después. Finalmente, Ray fue declarado culpable del asesinato del Dr. King y condenado a 99 años de prisión. Murió en prisión en 1998. No hay ninguna duda de que James Earl Ray fue quien asesinó a Martin Luther King Jr. Ahora, ¿quién más pudo haber alentado a Ray, ayudado a Ray, además hacerle creer a Ray que habría una recompensa financiera si lo hacía? Esa sigue siendo una pregunta abierta y sin respuesta. Aunque siguen existiendo dudas sobre la verdad de aquel oscuro día en Memphis, pocos años después, hubo un acontecimiento que arrojaría luz sobre el FBI, no solo exponiendo el funcionamiento interno de la oficina, sino también sus actividades ilegales contra el Dr. Martin Luther King. Media, Pensilvania, 8 de marzo de 1971. Después de meses de planificación, los activistas políticos utilizaron la superpublicitada pelea de Muhammad Ali contra Joe Frazier para distraer el escándalo del allanamiento que cambiaría la historia. Fue entonces cuando un grupo de 8 personas irrumpió en una oficina del FBI, una pequeña oficina en un suburbio al suroeste de Filadelfia, y robaron todo lo que había en la oficina, cada hoja de papel. Era un grupo de personas que se autodenominaron Citizens Commission to Investigate the FBI. Todo cambió para Hoover y para el FBI la noche del 8 de marzo de 1971. Tras leer los archivos, algunos de ellos marcados con la críptica etiqueta COINTELPRO, los ladrones filtraron la perjudicial información a la prensa. Hoover estaba totalmente enfurecido. En todos sus años, nadie había descubierto su secreto. No hubo investigaciones del Congreso, no hubo supervisión oficial. Así que los periódicos inmediatamente comenzaron a solicitar que investigaran al FBI, lo que enfureció más a Hoover, obviamente. Durante los años posteriores de investigación, se revelaron algunos de los secretos más oscuros del FBI, lo que suscita dudas sobre la agresividad con la que el FBI persiguió la verdad sobre el asesinato de King. Todo salió a la luz: la guerra contra Martin Luther King, la guerra a la izquierda, las intervenciones ilegales, los allanamientos, los trabajos en negro. Todo salió lentamente a la luz y sigue saliendo. Mucha gente vio la antipatía de J. Edgar Hoover hacia Martin Luther King y afirmó que J. Edgar Hoover, de alguna manera, fue parte, tal vez incluso el autor del intento de asesinato de Martin Luther King. La verdad, yo no veo la evidencia para poder afirmar eso. Lo que sí veo es que el FBI tenía advertencias de planes de asesinato contra Martin Luther King, a los que podrían haber prestado más atención. Y después de 1965 el FBI no hizo nada para lograr detenerlos. El Dr. King siempre supo que sería asesinado. Y en el último discurso de toda su vida que pronunció la noche del 3 de abril en Mason Temple, en Memphis, predijo
su propia muerte. Eso es una muestra de que King comprendía cuál era su destino desde hacía varios años. Fue una coincidencia que fuera asesinado exactamente a menos de 24 horas después de ese discurso. Creo que desde la noche previa a su muerte, King sabía que algo estaba pasando. Pero lo hermoso de eso es que dijo que Dios lo llevó a la cima de la montaña y le dijo a la gente: es posible que no llegue con ustedes, pero todo el pueblo llegará. Todo lo que pedimos a los blancos es que cumplan con las leyes que ustedes escribieron. El legado de King es colosal. Mientras haya necesidad de justicia, mientras la gente no sea tratada con dignidad y respeto, en cualquier parte del mundo, siempre será necesario el Dr. Martin Luther King y su mensaje. Si se examina todo el conjunto de archivos que el FBI acumuló a lo largo de los años, creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que lo más atroz que hicieron fue conspirar contra Martin Luther King. Se convencieron de que era un demagogo, que tenía demasiado poder y que había que acabar con él. Las grabaciones secretas que el FBI hizo del Dr. King están programadas para ser reveladas en 2027. Proporcionarán aún más pruebas de cómo J. Edgar Hoover y el FBI conspiraron para aniquilar a este emblemático líder. Hasta entonces, la verdad sobre Martin Luther King Jr. y el trato que recibió de la agencia policial más poderosa de Estados Unidos permanece oculta, como parte de los secretos de este país.